Tiene el uso de la palabra el constituyente César Camacho Quirós, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros constituyentes, la Ciudad de México es sede del poder político, económico y cultural desde hace 7 siglos, la otrora región más transparente del aire. Parafraseando a Monsiváis, es donde lo insólito sería que un acto fracasara por falta de gente. Público es lo que abunda, y a falta de cielos límpidos se tiene a raudales automovilistas, ciclistas y hasta peatones. Quienes aquí convivimos somos historia y futuro, tradición y modernidad, nacionalismo y globalidad, bullicio y música, caos y armonía. Siendo capitalinos, somos orgullosamente muy mexicanos. Ya dijo Ramón Eduardo Ruiz, aun cuando son inmigrantes de todo el país, su idiosincrasia es distinta a la de otras regiones. Podría llamarse etnicidad chilanga. Citadinos de nacimiento, defeños por muchos años, metropolitanos por necesidad, chilangos por definición, todos merodeamos el vuelo del ángel de Anáhuac en busca de nosotros mismos. Nuestra propia ciudad eterna vive hoy un proceso de reflexión razonada sobre sí misma, al cabo del cual habrá de precisar sus normas de convivencia y los ideales colectivos que quedarán plasmados en su Constitución. La propuesta presentada por el jefe de gobierno ha sido un ejercicio que intentó convertir las propuestas de gente respetable en normas jurídicas de alto rango. Pero a diferencia del proyecto, la Constitución debe contener derechos, no deseos. Tratar a la ciudad como espacio de convivencia en libertad y no como si fuera un sujeto de derechos. Que sea norma jurídica, no texto programático. Que distribuya con inteligencia y sentido práctico las atribuciones de las autoridades y evite la concentración del poder. Que se legisle pensando en el ciudadano, ese que lo es no solo por alcanzar la mayoría de edad, sino que se convierte en tal por ejercer esa condición con sentido de responsabilidad. En suma, es nuestra convicción que el texto debe contener principios, valores y normas jurídicas eficaces, esto es, que den resultados, todo a la altura de la gran Ciudad de México. No solo vanguardista, la norma suprema de la capital debe ser sobre todo socialmente útil. Y la posición de nosotros, las y los constituyentes priistas, concuerda con la visión transformadora del gobierno de la República. En años recientes, a impulso de Enrique Peña Nieto, alcanzamos reformas de hondo calado. Construimos entre muchos un entramado de instituciones y normas que conseguirán cambios sustanciales en la economía, la política y la vida social de nuestro país. Y justamente con ese impulso transformador como precedente, el poder revisor de la Constitución, esto es, ambas cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, establecieron la génesis normativa de la Constitución que nos daremos, pusieron al día el Pacto Federal y dieron un merecido estatus a esta singular entidad federativa. Para legislar, abrevemos de la realidad, y esta reporta entre muchos 2 grandes bienes públicos con los que cuenta la ciudad. Qué paradójico, su abundancia y su escasez. De la primera, el talento, la fuerza, la vitalidad,
la capacidad organizativa de su gente, la chilanga banda, como dicen los locales. La chilanga banda no solo es numerosa, sino política, económica, cultural y socialmente interactiva. En segundo lugar, la estrechez, la pobreza, los altos costos, la inseguridad. Y ahora que la ciudad pareciera asfixiarse, es justo cuando tiene que prepararse para lo inevitable, seguir creciendo para hacerse el hogar de tantos y hacerlo con dignidad, para disfrutar la ciudad y no para padecerla. Todos queremos que el crecimiento venga aparejado de desarrollo con igualdad, seguridad con justicia y prosperidad con paz. Y esto depende en buena medida del trabajo de este constituyente. Con la inmensa población y el poco espacio, tenemos un desafío que debemos convertir en oportunidad para contar en sentido literal y figurado con la mejor ciudad del mundo. Por eso los constituyentes del PRI impulsaremos el derecho a la ciudad, ese que el Centro de la ONU sobre Urbanización y Asentamientos Humanos define como el usufructo equitativo de la urbanidad, dentro de los principios de sustentabilidad y de justicia social. Derecho colectivo de los habitantes, en especial de los más vulnerables, a quienes confiere la legitimidad de acción y de organización. Inteligente y práctica distribución de competencias entre el gobierno de la ciudad y las alcaldías, manteniendo en el centro de interés y de atención sencillamente al ciudadano en comunidad. 4 son, entre varias, las preocupaciones de la mayoría de quienes aquí vivimos y convivimos, y esas serán el centro de varias de nuestras proposiciones. La escasez y el costo de la vivienda, la movilidad con rostro humano, el buen funcionamiento de la ciudad y la identidad y el patrimonio cultural. El costo promedio del metro cuadrado de terreno en el país es de casi 2,000 pesos, aquí es de 9,000. Dicha riqueza debe ser aprovechada en beneficio de todos, por eso es urgente una gestión democrática, transparente e incluyente de la propiedad en todas sus vertientes y modalidades. Respecto de la movilidad con rostro humano, se impone, dado que la densidad poblacional y la saturación de las vialidades también generan invasión de espacios públicos, accidentes e inseguridad. Alrededor del 65% de los viajes se realizan en transporte público, el cual resulta insuficiente para atender la demanda y es rechazado por deficiente, lo cual abre la oportunidad de sentar bases constitucionales para una movilidad económicamente conveniente y sustentable. El buen funcionamiento de la ciudad. Para esto, la norma de normas en lo local debe tener una visión metropolitana, de tal manera que se posibilite la coordinación de acciones entre autoridades de la ciudad y aquellas que pertenecen a los estados vecinos que componen la megalópolis, quizás la más grande del planeta. Generar los estímulos económicos necesarios que permitan consolidar y aumentar las densidades poblacionales en las demarcaciones para evitar el crecimiento de la mancha urbana hacia las zonas periféricas. Impulsar el diseño y desarrollo, el fortalecimiento de subcentros económicos en las diversas zonas de la ciudad. Fomentar el pleno aprovechamiento del suelo urbano, así como de inmuebles públicos y privados subutilizados para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad. Y respecto del último apartado, identidad y patrimonio cultural, la complejidad urbana disminuye la productividad de los capitalinos,
dificulta la sana convivencia y afecta el sentido de identidad y pertenencia social. Por ello, la relevancia de contar con lineamientos constitucionales para preservar e incrementar y después aprovechar el patrimonio cultural urbano. En resumen, vivienda, movilidad, funcionalidad e identidad. El derecho a la ciudad será de todos y para todos. Por eso, las y los priistas queremos un texto constitucional de vanguardia y jurídicamente impecable, que distribuya el poder entre el gobierno de la ciudad y las demarcaciones, que garantice eficacia en la prestación de los servicios públicos, que no divida ni fusione, que articule. Una constitución que evite riesgos de invasión competencial o exorbitancia normativa que pudieran parecer audaces y acaben siendo insostenibles ante controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Compañeras y compañeros, debatamos en un clima de civilidad y de respeto. Nadie tiene que arriar banderas, sino desplegarlas con vigor y con deseo genuino de debatir y de transigir en lo transigible, con convicciones pero sin dogmatismos, con lealtad a sus propias convicciones y principios, aunque sin mezquindades ni visiones de corto plazo. Una constitución ejemplar, buena y a tiempo, de la que todos nos sintamos orgullosos. Y lo más importante, que le sirva a los capitalinos. El imperativo es complejo, pero parece sencillo de frasearlo. Debemos aprobar lo que a la gente le haga sentido, lo que satisfaga las necesidades de quienes quieren vivir y tienen derecho a ello. Vivir con dignidad, contar con oportunidades para su realización en libertad, justicia y paz. Legislaremos, hago votos, para que nuestra entrañable capital, que es de todos los mexicanos, siga ocupando más que el centro, que ocupe el corazón de México. Así lo reveló la visión de los vencidos. Ve ahí donde enterraste el corazón de Copil y vas a ver un águila devorando una serpiente, porque en tanto dure el mundo no acabará, no terminará la gloria, la fama de México Tenochtitlan. Gracias.